Amigas y amigos de Prensa de Lima Norte, limanortevirtual.com, estamos en esta oportunidad con el distinguido profesor Dr. César Barrera Bazán, ex diputado de la Nación, gremialista, distinguido educador nacional. Hoy con una reflexión sobre el acontecimiento político actual en el país. ¿Cómo está, doctor Barrera Bazán? Esta es limanortevirtual.com. Buenas tardes, muchas gracias por esta deferencia. Hoy, al cerrar el año, lo que podemos decir los peruanos y sobre todo los que incursionamos en la política es que estamos padeciendo una enorme crisis institucional, una crisis que tiene un sedimento, un basamento moral en lo fundamental, pero también crisis política y, por supuesto, crisis social. Moral en la medida en que no es un secreto, ya es una cuestión común y casi normal, entre comillas, el hecho de que todos los días nos enteremos de los latrocinios, de los atropellos, del desmanejo absoluto de las arcas fiscales y de la cosa pública, y sobre todo que la sociedad y el tejido social se está corrompiendo. En el común de la gente casi ya el tema delincuencial se la convirtió en una cuestión ya de costumbre. Y eso es una mala señal, una horrible y terrible señal. Quiere decir que la sociedad se está agujereando, que la sociedad se está requebrajando. Quiere decir que el futuro, el promisorio que antes prevíamos, se pone en cuestión. Y en el tema de crisis política estamos viendo que las instituciones fundamentales de la sociedad y del Estado definitivamente no solamente no tienen credibilidad, sino que están quebradas. Veamos el famoso primer poder del Estado, el Congreso. No solamente da pena, sino da temor, definitivamente, por su contextura, por su crisis permanente, porque definitivamente se hace noticia por las cosas lamentables que ahí ocurren. Miremos el Ejecutivo encabezado por el presidente Ollanta, que empezó diciendo una cosa y haciendo exactamente todo lo contrario, ¿no? Eso es patético y reproduce lo que se ha venido padeciendo en la vieja república, ¿no? Los caudillos que engatusan a la gente, que engañan a la gente para auparse en el poder y luego definitivamente usarlo no para los objetivos que habían prometido, sino para objetivos absolutamente extraños. Veamos cómo está el Poder Judicial, veamos cómo está el Ministerio Público, veamos cómo están los pilares fundamentales de esta vieja república y realmente vamos a sacar la cuenta que están definitivamente mal. En una sola palabra, crisis moral y política. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo en el conjunto de la sociedad? Hay un fuerte sector que exige que esto cambie, que esto termine, que esto culmine, que esto se cancele, pero sin embargo no encuentra un cauce que pudiera llegar a ese feliz norte. Ollanta fue efectivamente eso en su momento, pero ahora es una decepción, es un fiasco, es una suerte de estafa política de un politiquero criollo más. Doctor Barrera Bazán, sobre este último acontecimiento de la promulgación de la ley laboral juvenil, ¿cuál es su comentario, doctor Bazán? Que el tema de la famosa flexibilización laboral, es decir, el arrasamiento de los derechos laborales de todos los trabajadores, no es nuevo, ni surge con Ollanta, ¿no es cierto? Surge fundamentalmente con el fujimontesinismo, recordemos. Parte de eso es la Constitución del 93. Recordemos esa palabra, flexibilización laboral. Recordemos ese calificativo a los derechos conquistados por los trabajadores, derechos humanos, que se le motejó como sobrecostos laborales. Recordemos definitivamente eso, los regímenes sucesivos de excepción. Eso es consustancial al modelo ultraliberal que el propio anterior Papa lo calificó de capitalismo salvaje, ¿no es cierto? Que ve al hombre no como un fin supremo a quien hay que conservar, a quien hay que proteger, sino como un instrumento, como una vulgar mercancía. Eso es el tema. La precarización del empleo no es nuevo, vuelvo a repetir, es una cuestión continuada. Y lo que a mí me repugna es ver a los fujimoristas, ver sobre todo a los apristas, hoy rasgándose las vestiduras diciendo que ellos protegen y buscan el empleo decente, y eso es falso. Los regímenes de excepción vienen del fujimontesinismo y se profundizaron sobre todo con el aprismo, con Alan García en su segundo mandato.
O si no, preguntemos cómo trabajan los trabajadores de la agroindustria y de las pymes, ¿no? Y qué cosa es lo que dijo y qué cosa es lo que aprobó el Parlamento aprista, ¿no? Y con Alan García a la cabeza. Hoy lo único que ha hecho Ollanta Humala es continuar ese camino, ¿no es cierto? Y precarizar más el empleo y sobre todo tomando a la juventud como sangre nueva, ¿no? Es decir, sobreexplotación, una suerte de esclavismo en pleno siglo XXI, como si estuviéramos en la etapa preindustrial. Y eso es lamentable, es realmente absurdo. Pero vuelvo a repetir, Ollanta está en el mismo camino continuista de sus antecesores. No es nuevo, es el modelo el que efectivamente requiere de la sobreexplotación del cholo barato y ahora del joven barato para poder maximizar sus ganancias y salir de la crisis, entre comillas, no a costas del esfuerzo, de la sangre, sudor y lágrima de los trabajadores y del ser humano. Y eso, repito, me suena a siglos antepasados, ¿no? Profesor Barrera Bazán, ante las proximidades de las elecciones del 2016 que se avecina de acá al próximo año, ¿cuáles las perspectivas a nivel de la izquierda? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué perspectivas tiene la izquierda para el pueblo peruano? ¿Cuál es su opinión de un líder como usted, netamente de izquierda, ¿no? Sí, debemos de asumir conscientemente la realidad. La realidad nos pone sobre manifiesto a un país fragmentado, a un país disperso, en una crisis enorme de representación política y social. Hoy uno levanta una piedra y encuentra un partido, ¿no? Y un caudillo y una banderola que dice voten por mí. Hoy encontramos que en el común de la gente peligrosamente está imponiendo la opinión errada de que hacer política es hacer trampa. Y que los políticos somos unos tramposos, unos aprovechadores, y que decimos una cosa y hacemos otra. Que el mejor político es aquel que sabe mentir más, aquel que engaña mejor a la gente. Y por eso muchos se embarcan en entender la política como un negocio, como una inversión. Y por ello estamos viendo, ¿no? Los tremendos escándalos desde el distrito más pequeño hasta las alturas del Poder Ejecutivo, pasando por las provincias y las regiones, porque eso se ha convertido en moneda corriente. Decía que hay una crisis moral lamentable. Entonces, la izquierda también sufre, ¿no?, de fragmentación, de esa dispersión. Veamos, los partidos nacionales de otrora no ordenan la vida política nacional. Son ahora la multitud de organizaciones regionales y locales las que dan dinámica política. Lamentablemente unos para peor, otros para mejor. Pero tenemos que parar eso en algún momento. Estamos en el proyecto de rearticular al conjunto de la izquierda y el progresismo, más allá de los partidos de izquierda. Entendemos que la militancia de izquierda, juntándola toda, no da más allá del 10% en el tema de su militancia. La gente de izquierda progresista y que quiere el cambio está fuera de los partidos de la izquierda. Eso es lo que cosechó con nuestra ayuda Ollanta Humala. Él encarnó la posibilidad del cambio, ¿no es cierto? Del gran cambio, un cambio de constitución, un cambio de institucionalidad, un cambio para mejor, un cambio en la forma de hacer política, un cambio en toda su textura. Pero estamos viendo que el único gran cambio ha sido él, ¿no? En su cerebro, y que ahora, vuelvo a repetir, está haciendo lo que él criticó, dijo que nunca iba a hacer, ¿no? Doctor César Barrera Bazán, ya en la parte final de nuestra entrevista para Lima Norte, limanortevirtual.com, ¿cuál es su saludo para nuestros miles y miles de cibernautas, pueblo en general, en estas festividades que ya culminan, este año que ya se va y ya viene pues el 2015, profesor César Barrera Bazán? Mira, yo diría que hay que aferrarse al viejo refrán que dice: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que se resista. El continuismo ultraliberal en otras latitudes viene cayéndose, ¿no es cierto? Lo lamentable es que en nuestro país andamos rezagados, porque en los otros países, sobre todo de América Latina, no tuvieron un ingrediente lamentable que aquí tuvimos. Aquí tuvimos terrorismo, aquí tuvimos senderismo, ¿no es cierto? Y eso ayudó al modelo a destruir el tejido social y la política decente también se cayó en ese terreno. Yo creo que el mensaje de esperanza, el mensaje de confianza, que esto no puede ser eterno, no tenemos los peruanos la obligación ni definitivamente no podemos nosotros padecer eternamente los males que ahora estamos sufriendo. No hemos nacido para eso.
Los peruanos somos lo suficientemente fuertes, los peruanos sabemos mirar hacia el futuro y creemos que ahora la piratería, el malabaratamiento de la política, el envilecimiento de la política va a ser derrotado, hay que terminar. La gente de buena voluntad abrumadoramente es mayoritaria, ¿no?, a la gente que efectivamente se envilece y cree que el hacer política es simplemente un vulgar negocio con el cual hay que enriquecerse, sobre todo a la mala. Yo saludo a la enorme multitud que ahora ustedes tienen de cámaras, ¿no es cierto? Saludo a la prensa valiente, independiente y progresista, que es la prensa que nosotros creemos que debe efectivamente abrirse campo, y decirles que efectivamente, como siempre, estamos ahí donde siempre nos conocieron, en el campo de la izquierda, el progresismo y el cambio que busca la justicia social. Mis felicitaciones a ustedes, un abrazo fraterno, un abrazo solidario, un abrazo de hermano, un abrazo de peruano que quiere el cambio y la justicia social para todos. Muy amable, profesor César Barrera Bazán, y será hasta otra oportunidad. A ustedes. Muchas